Reanudo grabación entonces. Adelante nomás. Bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que estamos construyendo entre todas y todos en este colectivo y programa. Con la música otra parte. Le falta muy poquito. Más espesa, ¿sí? Sí. Listo. Vamos a pedir que se cierren los micrófonos. Voy a silenciar a todos, de ahí te abro de nuevo, Edgardo, por favor. Bien, Si puedes abrir ahora tu micrófono, Edgardo. ahora sí. Ahora, ahí Sí, sí. Estaba saludándoles y contándoles que este espacio lo estamos construyendo entre varios y varias de distintos países de América Latina y España. Eh, y la actividad que se inicia hoy día es un seminario acerca de la geopolítica internacional, un seminario que tiene dos momentos, hoy y el próximo 23 de abril. Eh, lo que se busca en realidad es compartir miradas críticas sobre la realidad geopolítica internacional, conectándola con nuestras realidades locales y explorando vías de incidencia para la defensa y humanización del mundo desde los derechos humanos. El día de hoy tenemos dos expositores. Primero los nombraré y posteriormente leeré algunos datos curriculares. El doctor Roberto Gijena, de Chile, y luego la doctora Lucía Picarella, de Italia y también de Colombia, lo voy a decir así, ¿no? Eh, Cada uno tendrá aproximadamente 20 minutos de exposición y luego tendremos cerca de 25 minutos para dialogar, conversar, preguntar, reflexionar. Y la próxima semana, el 23 de abril, tenemos a la académica maya, voy a decir su nombre españolizado, Alicia Herrera. El doctor Roberto Gijena abordará, de acuerdo a lo que le hemos solicitado en realidad, dos tópicos. Uno, lo que hemos llamado orden, desorden en las relaciones de poder actualmente, y un segundo tópico que es el marco actual de la geopolítica internacional. En el caso de la doctora Lucía Picarella, eh, el título de lo que ella expondrá parte con una interrogación que dice discurso político o frontera hegemónica, y luego continúa diciendo contranarrativas y resistencias ante la fragmentación de los ecosistemas digitales. Bien, voy a presentar en este momento al doctor Gijena entonces, y posteriormente, cuando le corresponda a la doctora Lucía Picarella, haré lo propio con ella. El doctor Roberto Gijena Infante es economista, doctorado por la Universidad Obertà de Cataluña, y su formación contempla la ingeniería industrial, la ciencia política y la sociología. Ha desarrollado una dilatada trayectoria académica universitaria. Su vida laboral de más de 4 décadas se orientó al análisis estratégico, gestión del cambio y la investigación aplicada en la banca.
especializado en el impacto de las tecnologías de la información y la coinnovación del capital humano en la productividad. Como director de desarrollo económico en la Fundación CIAPE, fue miembro de redes iberoamericanas de investigación como FAED-PYME, eh, dirigida a la pequeña y mediana empresa. Cuenta además con publicaciones indexadas, dirección de seminarios de grado y participación como par revisor en revistas especializadas. Damos pues la bienvenida a ambos expositores, inicialmente al doctor Roberto Gijena. Por favor, Roberto, adelante. Muchas gracias. Voy a colocar una presentación. Después del COVID, esto se ha hecho parte mía de colocar presentaciones, así que voy a pedir ahí, Juan me había apoyado en esto. Ya, buenas tardes. Bueno, agradecer a Edgardo, a Lucía y a los presentes para presentar algunas ideas que debo confesar no me fue fácil. No me fue fácil desde que me lo propusieron porque hablar de orden y desorden, para mí el orden es un artefacto perdido hoy día en el panorama mundial. Eh, me, Me aburrí buscando cifras, me cambiaban cada 24 horas el escenario mundial, todo lo que podía pasar ha pasado y más, entonces voy a tratar de darle un enfoque y espero que ustedes, con humildad le pido, lo acepten. Primero, eh, la propuesta era orden y desorden en las relaciones geopolíticas del siglo XXI, tal como fue pedido y lo anticipó Edgardo. Entonces yo no sé de qué hablar, si vamos a hablar de secuestros en América Latina, si vamos a hablar del genocidio en Palestina, si vamos a hablar del Donbass y esta guerra que según algunos medios Ucrania la lleva ganando hace 4 años, pero no sabemos en qué parte. Si vamos a hablar del ataque a Irán, el último, porque ya hubo otro antes, o del bloqueo del estrecho de Hormuz, o vamos a hablar de narcisismo delirante. Y en en esta incertidumbre de intentar asirme de algo, me acordé de una vieja amiga que seguramente ustedes también la recordarán. Y me di cuenta que en 50 60 años los escenarios no han cambiado mucho. ¿Mm? Y así lo retrataba ella en ese cartel que puso en el mundo. Entonces la pregunta era, ¿de qué hablo? ¿Qué digo? ¿Por dónde parto? ¿Dónde está el hilo de esta madeja? No lo sé. La verdad que eh, lo planteé así. Y este es más bien una provocación epistemológica, digamos. Lo titulé La termodinámica del poder global, en términos de poder plantear, digamos, el avance de todo esto. Se me fue la presentación, ahí está. Eh, Desde la perspectiva de la teoría del desorden, la teoría del caos, un poco pensando en las tesis de Ilya Prigogine. Partamos. Lo primero es afirmar que el desorden geopolítico no es un fallo del sistema, sino es su nueva lógica operativa. Y ahí quiero recordar a uno de los nuestros, que es Eduardo Galeano, que hace ya no poco tiempo nos recordaba que las cinco potencias que velan por la paz son
las cinco principales productoras de armas. Y quienes hacen el negocio de la guerra se ocupan de la paz en este mundo que está patas para arriba. Así decía él, recordando al Reino Unido, a Francia, a Rusia, a China y a Estados Unidos, que son los garantes de la paz y los principales productores de armas. Por lo tanto, lo que planteo acá para analizar este desorden, primero es partir lo que hemos llamado la anatomía del caos productivo. Vamos a ver qué es eso. Primero, entender el interregno de lo político, y ahí nos acordamos de la famosa frase de Gramsci, donde lo viejo muere y lo nuevo todavía no puede nacer, ¿ya? Y es en ese espacio, en ese interregno, es donde ocurren los fenómenos más mórbidos. Y lo otro, digamos, es lo que tomo como la entropía física, digamos, que es la definición de entropía que plantea Ilya Prigogine, desde la termodinámica del no equilibrio, ¿m? Que son fluctuaciones extremas en sistemas alejados del equilibrio, pero que generan este orden en el desorden, que lo vamos a plantear a continuación. Eso da como resultado una estructura disipativa, ¿m? Donde el caos como orden no lineal en gestación genera la reconfiguración de flujos, redes y soberanía desde los márgenes. ¿M? Nosotros podemos ver hoy día la preponderancia que tiene Irán como un nuevo actor que entra en esta disputa entre Estados Unidos, China, el Reino Unido, etcétera. ¿M? Ahora tenemos otro actor. Y esto hace eh, que el bipolarismo se torne entrópico y se genere una difusión del poder global. ¿M? Y esto no ocurre ahora, viene ocurriendo hace ya bastante tiempo. ¿M? A veces estas transiciones eh, trascienden la existencia humana. ¿M? Muchos de nosotros nacimos en un mundo que era bastante ordenadito, eh, donde las películas de Hollywood nos mostraban cuál era el verdadero norte y que los malos estaban en la Unión Soviética. ¿M? Y ese era el equilibrio, ¿ya? Eh, pero esto se fue desarmando de a poco y a pasos muy, muy sutiles, al punto que hoy día efectivamente esto prácticamente ya no existe. Entonces tenemos un centro en declive, que es Estados Unidos, con una erosión sistémica, un PIB que cae, la participación del dólar en reservas que bajó al 73%, del 73 al 59%, y un repliegue bajo el corolario Trump de la doctrina Monroe, que algunos le han llamado la doctrina Donroe. ¿M? Pero esto es recordando un poco a Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando decía que lo primero aparecía como tragedia y lo segundo como farsa. ¿M? Esta nueva aplicación de la doctrina Monroe ya no tiene los ribetes trágicos, sino más bien caricaturesco. ¿M? Por otra parte, el eje vertical, la difusión estructural, al declinar el imperio, ¿m? El poder desplazándose hacia corporaciones tecnológicas, redes transnacionales y movimientos sociales. ¿M? En algún momento, hace 50, 60 años atrás, nosotros hablábamos con mucha propiedad del imperialismo norteamericano y lo definíamos claramente y lo identificábamos en el poder que tenía el Estado norteamericano de hacerse, digamos, del control. ¿M? Hoy día ese control está en grandes corporaciones. ¿M? El poder se transa en las bolsas, digamos, y aparecen
personajes como Elon Musk, ¿ya? Eh, Yendo al espacio, en fin, o sea, los poderes ya no están en lo que nosotros conocíamos como los poderes políticos. ¿Mm? Por otra parte, hay un eje horizontal que nosotros veíamos claro que hoy día geográficamente se ha puesto difuso. ¿M? Flujos que se mueven hacia África, América Latina, eh, el- la fuerza que ha tomado China. ¿M? China, que siempre la caricaturizaban, digamos, como un país que estaba entronado en la miseria, donde todos vestían igual, con unos overoles azules, y de repente vemos unos enormes rascacielos y a todos los chinos felices, y uno dice, bueno, ¿de dónde apareció esto? ¿Mm? Estaba oculto, nunca fue así. Y un eje vertical que es la difusión estructural del poder desplazándose hacia las corporaciones tecnológicas, hacia las redes transnacionales y a los movimientos sociales. Por una parte, los movimientos sociales han ido cobrando más fuerza y conciencia de sí, y esto sí le ha costado no poco esfuerzo, perdón. Y a la par, estas grandes corporaciones tecnológicas que tienen más poder que los propios estados. Un poco antes de partir la presentación comentábamos del poder que tiene Anthropic y todo el problema que existe, digamos, del hackeo de los sistemas financieros internacionales que tiene realmente preocupado a, a las grandes instituciones globales como el Fondo Monetario. ¿M? Veamos esta transición de fase. Nosotros planteamos que esto es una transición de fase, ¿ya? De una fase entre lo viejo, lo que nosotros observamos el siglo XX, perdón, ya desde la perspectiva del poder, ya no tenemos una pirámide, una imagen unipolar del poder y una relación eurocéntrica, digamos, Estados Unidos, Europa. ¿Mm? Hoy día tenemos una red fractal, pluriversal, de bipolarismo entrópico, donde las fuerzas se van tornando, van emergiendo nuevos poderes. eh, Hoy día, a esta altura del año, está bastante claro de que fue Israel que provocó a Trump y Estados Unidos a entrar en esta locura, digamos, de entrar en una guerra con Irán. Irán, eh, que ha demostrado tener más fuerza de lo que todos esperaban, ¿m? Se había preparado para esto. Eh, por otra parte, el liderazgo global, ¿ya? Esa hegemonía absoluta que tenía Estados Unidos, ¿ya? Versus el vacío de liderazgo, este G0, ¿ya? G0 se le ha llamado G0 porque ya el grupo Los Cinco, el grupo Los 20 ya son eh, historias del pasado. Hoy día ocurre lo que algunos analistas llaman la trampa de Kleinberger. ¿Ya? El nombre se lo debe a un historiador, un economista, historiador económico, Charles Kleinberg, donde él plantea de que existe el vacío porque Estados Unidos ya no tiene el poder ni la fuerza que tuvo en su momento, pero cree tenerlo. Y por otra parte, China, que tiene todo el poder económico, tampoco se quiere hacer cargo. Entonces hay un vacío entre aquel que no quiere reconocer su fuerza real y por otra parte aquel que siente que tiene la fuerza pero ya no puede hacer mucho, y Estados Unidos. ¿Ya? Hoy, respecto, digamos, de la hegemonía absoluta que hubo en el siglo XX, donde
estaba este riesgo de la trampa de Tucídides, digamos, que Tucídides, digamos, planteaba esta disputa entre Atenas y Esparta, digamos, que de alguna forma se podía leer en el siglo XX como la trampa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Mm? Y una tercera dimensión está en el rol del sur global, ¿ya? Que durante todo el siglo XX fue una periferia extractiva de irrelevancia sistémica, ¿m? Servía para extraer recursos, esa era su importancia, pero que no tenía ningún peso en las decisiones globales. En cambio, hoy día hay nodos críticos de autoorganización y de recursos estratégicos. Por ejemplo, todo el tema de las tierras raras, estos 17 suertes de minerales, ya, que se los disputan, eh, han aparecido en lugares bastante eh, poco recorridos en la geopolítica anterior. Por ejemplo, hay todo un negocio, digamos, hay una empresa que ya está negociando tierra rara al sur de Chile, en los alrededores de la ciudad de Concepción, a 500 kilómetros de Santiago. ¿Mm? El mismo litio, ¿ya? Que es una fuente de recursos entre Bolivia, Argentina y Chile. Todo esto está sobre la mesa. Muchos dirán, bueno, pero si esto de alguna forma estaba así. Lo que ocurre es que antes estaba ordenado, ahora está en la mesa, pero está desordenado. No le podemos dar una lógica clara. Por lo tanto, el mayor riesgo actual no es una guerra hegemónica, sino más bien es un vacío estructural, ¿ya? Eh, este concepto de potencia emergente que amenaza a una establecida, como lo era la Unión Soviética versus Estados Unidos, eso ya prácticamente es historia. ¿Mm? De hecho, pasó a ser. Eh, y lo que ahora tenemos es este sistema estable. Ya esta falta de sistema estable, esta suerte de negligencia, como decimos aquí, que eh, no hay un proveedor de bienes públicos globales. ¿A qué me refiero con esto? Antiguamente Estados Unidos prometía hacerse cargo del dólar, prometía hacerse cargo del sistema de comercio internacional, prometía hacerse cargo de la seguridad para resguardar esta, comillas, democracia que él decía defender. Hoy día eso que está cada vez menos presente. Y este prestamista global de última instancia, que podría ser Estados Unidos y sus instituciones, eh, hoy día, con un Estados Unidos que tiene una deuda pública enorme, ha dejado de serlo. Y China no quiere tampoco constituirse o declararse este prestamista en última instancia, digamos, o sea, ellos no quieren aceptar de ninguna forma tener al yuan o al renminbi, como lo llaman, como moneda global. ¿Mm? Y se ha planteado una canasta de moneda y en eso está el BRICS, etcétera. Por lo tanto, la realidad es que uno ya no lo puede asumir y el otro no desea hacerlo. Entonces, este vacío de poder, yo diría que es la posición hegemónica hoy. Es decir, una posición hegemónica no hegemónica. Por lo tanto, este mundo G0, o sea, donde ninguno tiene el peso suficiente como para hacerse cargo, genera esta emergencia institucional. ¿Mm? Y esto reactiva relaciones regionales como CELAC, UNASUR, el Banco del Sur, etcétera, que son instituciones que hoy día no podríamos decir que están consolidadas, pero están presentes y están creciendo con los vaivenes propios de algo que emerge, ¿ya? Las negociaciones bilaterales, la reducción de la vulnerabilidad a las tasas de reserva de la Reserva Federal. ¿M?
todo el tema que tiene que ver con el SWIFT, ¿ya? El SWIFT que arbitra el comercio internacional, que permitía en el fondo el flujo de divisas y el comercio internacional se ha transformado en una especie de corso, ¿m? Que permite bloquear y embargar divisa a quien Estados Unidos se le ocurra. Tenemos varios casos, ¿ya? Eh, y esto promueve a configurar, generar una alternativa financiera diferente, como son los BRIC más, la creación de cámaras de compensación en monedas locales. Hay varios países que hacen transacciones en monedas de sus propias y respectivas economías. Y esto genera una conclusión de vacío. Un orden emergente que entendemos ya no será liberal ni multipolar en Occidente, que debería apuntar a un orden pluricéntrico y basado en la no injerencia en los intereses del Estado. Es ser una quimera, pero la verdad que eh, esto es difícil de configurarlo hoy día, pero claramente muchos países han aprendido la lección y están cada vez más reticentes a colocarse bajo el dominio de una sola potencia. La experiencia histórica y geopolítica fue bastante amarga y hoy día está siendo bastante amarga. ¿Mm? Por lo tanto, perspectiva de Sudamérica, nosotros hablamos de una paradoja estructural, ya que la irrelevancia sistémica en el dictado de reglas globales, ¿m? eh, a principios de semana nosotros escuchábamos a Trump que decía que va a bloquear el estrecho de Hormuz y su armada no va a dejar pasar a nadie y va a ser bombardeado y en el intertanto amenazaba en esos términos, cruzaba un petrolero chino y lo cruzó. Entonces, estas amenazas van perdiendo fuerza. ¿Mm? Por lo tanto, hay una alta relevancia estratégica en la disputa por los recursos y los equilibrios que empiezan a primar más el sentido de la cordura que la sin razón. ¿Mm? Y esto no ocurre de la noche a la mañana. O sea, nosotros vemos que hasta bueno, hasta hace poco, digamos, Estados Unidos cañonea y hunde lancha venezolana con el supuesto argumento de que son narcotraficantes, pero nunca nadie eh, ha mostrado ninguna prueba. ¿Quiénes son? ¿A cuántos han asesinado? ¿Cuántas lanchas se han hundido? ¿Con qué propósito? Esto es una matanza sin razón. ¿Por qué? Porque lo que está detrás, en el fondo, es hacerse por una parte, recursos críticos, ¿ya? ¿Ya? Sudamérica posee el 30% del agua dulce mundial, ¿ya? Tiene el triángulo del litio que mencionábamos recién, que es más o menos el 60% de las reservas globales, no menor, y una biodiversidad y corredores bioceánicos eh, en los que ya las potencias emergentes han estado trabajando. China ya está, ¿ya? El puerto que hizo de Chancay, digamos, está ahí. ¿M? La nueva ruta de la seda ya existe en África, digamos, y acá la coyuntura un poco lo ha detenido, digamos, hay pasos en Nicaragua, en Venezuela mismo, ¿m? Un paralelo en Panamá. Por lo tanto, esta fuerza que tienen estos países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros tantos más, eh, va armando
en espiral, a veces cae, a veces sube, pero se va organizando una nueva configuración de intereses. Nosotros veíamos hasta antes de Milei que China se estaba perdón, Argentina estaba muy interesada en incorporarse a los BRICS, ahora ha tenido un retroceso. eh, Venezuela necesita rearticularse nuevamente, eh, y avanzar hacia la desdolarización del marco comercial global. ¿M? El desdolarizar el comercio global va a significar una derrota prácticamente definitiva de Estados Unidos porque no va a tener ningún control sobre las economías. Y eso va a permitir de que las economías globales se rearticulen de otra forma y que Estados Unidos se tenga que hacer cargo de su déficit y hacerse cargo de su economía sin contar con los desequilibrios económicos de los países del tercer mundo, básicamente. ¿Mm? Por lo tanto, 3 llegar a minutos. acuerdos reales. Perdón, Roberto, 3 minutos para ir cerrando, por favor. Sí, voy cerrando ya. ¿Ya? Por lo tanto, esta inserción en la red ya es real. ¿Mm? Nosotros hemos hablado de esta oscilación pendular del mundo, del modelo que está agotado y tenemos esta autonomía estratégica activa, ¿Mm? que es una negociación en bloque desde unidades regionales, desterritorialización de la globalidad y una soberanía tecnológica y alimentaria y energética que es pilar para poder seguir avanzando. ¿Mm? Sí, esta tensión, ¿ya? Con todos estos multiplicadores de entropía que hemos hablado, tiene que avanzar hacia una cooperación regional, ¿ya? Y una resiliencia sistémica, seguir avanzando y una competencia, por otra parte, enfrentar una competencia depredadora de recursos que tienen estas potencias en caída. ¿Mm? Como son Estados Unidos y la propia Unión Europea también, algunos países. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que avanzar ya a pasar de la renta extractiva a la capacidad productiva. No me voy a detener en eso. eh, y resolver la paradoja de tener la periferia como catalizador del orden. Desdolarizar las economías, eh, tener una soberanía litífera y de nuestros recursos y avanzar a una integración regional que transforme este vacío de Kleinberg que hablábamos en una plataforma de negociación soberana frente a Washington y a Beijing también. ¿Mm? Porque entendamos, China hoy día es un referente, pero también tiene su propia agenda y nosotros tenemos que negociar frente a esa agenda. ¿Mm? Por lo tanto, eh, tenemos ahí los horizontes progresistas hacia este orden que hemos planteado: multilateralismo del sur, una soberanía cognitiva, geopolítica de los derechos humanos y epistemologías plurales. Por lo tanto, lo que hemos hecho es pasar del caos a la preconfiguración del orden. El desorden actual es el parto de un mundo que ya no cabe en las categorías del siglo XX, y la tarea nuestra no es restaurar el pasado, sino construir un orden disipativo, justo y pluriversal. Un sistema donde las relaciones de poder se midan por su capacidad de sostener la vida y no de extraerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Excelente. La presentación, tal como lo esperábamos, ofrece un marco comprensivo eh, bastante profundo y amplio respecto a lo que nos ha estado ocurriendo en los últimos años y al mismo tiempo bastante esperanzador en realidad, ¿no? Con esta idea de que no se trata de reconstruir lo que ya pasó, sino de reconfigurar algo distinto. Muy bien, reitero que al final de la exposición de Lucía podrán entonces
reflexionar, conversar, dialogar, preguntar a ambos expositores. Bien, me corresponde presentar entonces a la doctora Lucía Picarella. Me referiré en primer lugar a su formación académica. Ella tiene un doctorado en instituciones políticas comparadas por la Universidad de Salerno, Italia, un postdoctorado en ciencias sociales y políticas de la Universidad de Salerno y Universidad de Valencia, doctorado honoris causa en educación, otorgado por una institución en América Latina. Cuenta además con una maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de Salerno y es politóloga. Actualmente trabaja como investigadora senior y profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Foggia, Italia, y coordinadora por la misma universidad del programa, es además coordinadora en la misma universidad del programa de Ciencias Sociales, Comunicación y Nuevas Tecnologías Digitales. Ha sido investigadora internacional, visitante de Pompeu Fabra de Barcelona, España, investigador y docente de Ciencias Políticas y de Ciencia de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno. Se ha desempeñado también en la Maestría Internacional en Ciencias Políticas con énfasis en paz e integración en un convenio entre la Universidad Católica de Colombia y la Universidad de Salerno. Se ha desempeñado como profesora visitante en distintas universidades europeas, ganadora de diversos premios por la excelente investigación y educación y por el compromiso sociopolítico para el empoderamiento de las... Bien, vamos entonces a solicitarle a la doctora Picarella que pueda iniciar entonces su diálogo. Previamente, disculpa, Lucía, por favor, un segundo. Roberto, si puedes quitar la lámina, agradeceré. Y además, él nos dice que está disponible para posteriormente poderla compartir con todos los participantes. Roberto, si la puedes sacar, muchas gracias. Ahí está. Lucía, adelante. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes para los amigos en América Latina, buenas noches casi para los que están conectados desde Europa. Agradezco la invitación, por supuesto, y agradezco a todos ustedes por crear siempre estos espacios de reflexión y de diálogo, y mi apreciado amigo Edgardo por invitarme y permitirme participar. Voy a retomar algunos aspectos que ya han sido destacados por Roberto en su presentación, y los voy pero a ayudar con una énfasis más relacionada el discurso político, la comunicación y los ecosistemas digitales, que es nuestra contemporaneidad, ¿no? Nuestro día a día. Y para esto, muy rápidamente, voy a retomar un choque entre paradigmas que estamos considerando a nivel de teoría política. Porque si básicamente consideramos, por ejemplo, lo que Habermas definía, ¿no?, como discurso, sabemos que él entendía el discurso como consenso. Entonces, en este caso, la frontera, que es la palabra que he utilizado en el título de esta charla, la frontera sería para Habermas encontrar esa situación ideal en la cual una argumentación luego de la deliberación dialógica prevalece sobre la otra, y se espera que prevalece la argumentación más lógica, más racional. Para Foucault, a la inversa, que el discurso político es el poder
el discurso político es el que traza la frontera entre lo que es normal y lo que es patológico, entre lo criminal y lo legal. Entonces, para Foucault, la frontera discursiva es de verdad una trinchera. Quien controla el discurso controla el individuo, controla el sujeto. Por el otro lado, Chantal Mouffe, claramente el discurso entendido como una frontera agonística. Mouffe critica a Habermas por esta ilusión de la deliberación, la ilusión del consenso, subrayando que el terreno político es un terreno de lucha, es un terreno, ¿no?, conflictivo de toda forma, y siempre el discurso político va a trazar una frontera, una línea, una división clara entre nosotros y ellos. Ahora, según Mouffe, la democracia consistiría justamente en considerar lo que es el enemigo que tenemos que aniquilar, ¿no?, que tenemos que destruir, transformarlo en un adversario que reconocemos, que legitimamos, con el cual nos sentamos, ¿no?, a dialogar, y por ende la hegemonía de este nuevo discurso se conforma en el momento en que vamos a desplazar la frontera comunicativa, la frontera discursiva, mediante la reivindicación, la articulación de nuevas demandas, de nuevas reivindicaciones y de nuevos derechos. Y, por supuesto, cuando hablamos de hegemonía, entra en juego Gramsci, según el cual el poder no solo reprime, sino que educa para la naturalización del orden, para la naturalización del status quo. Y entonces el éxito de la hegemonía es transformar una ideología de clase en un sentido común. O sea, educar al sentido común quiere decir naturalizar las desigualdades, que ya no son vistas, ¿no?, como una injusticia, sino como leyes de naturalezas. Y entonces autores como Mariátegui en América Latina señalaban que la educación hegemónica tiene una fuerte componente eurocéntrica. Por supuesto, el poder, el orden, el status quo educa al sujeto a verse desde la carencia, desde el subdesarrollo, desde la marginalización, frente al modelo utópico ideal del norte global. Si intentamos una muy básica y sencilla comparación entre Europa y América Latina en este choque paradigmático, si en Europa la naturalización del orden y del status quo pasó a través del llamado Estado integral, ¿no?, las instituciones públicas del Estado, las escuelas, los medios de comunicación, en América Latina, retomando a Segato, a Quijano, la hegemonía, la educación hegemónica tiene una fuerte raíz colonial también. Entonces no se trata solamente, ¿no?, de la naturalización de una ideología de clase, sino también de raza y de género. Todo este básico, muy sencilla reflexión, hoy en día la tenemos que insertar en otro espacio, que no es ya solamente el espacio real, el espacio físico, sino es también el espacio digital, los ecosistemas digitales, la tecnología, las inteligencias, ¿no?, artificiales, etcétera. Porque en estos espacios digitales, si retomamos a Foucault, el discurso se vuelve tecnología digital, podemos decir, del poder. En la Europa contemporánea, en la Europa actual, la dominación algorítmica es una dominación biopolítica. Controlar los individuos quiere decir sencillamente lograr controlar los datos que pasan, ¿no?, por las redes sociales, por los ecosistemas digitales. Tanto que de Sousa Santos habló de un epistemicidio. Entender entonces el discurso político como una frontera hegemónica implica reconocer este discurso no sencillamente como un proceso comunicativo, sino como el límite claro donde el poder, el orden, va a definir quién está dentro y quién queda fuera, quién está incluido en este orden y quién está totalmente excluido. Y en el mapa sociopolítico actual,
vamos a encontrarnos con, o mejor, vamos a enfrentarnos con una fuerza que es la de los neopopulismos de exclusión. En Europa, estos neopopulismos de exclusión son los discursos que construyes un nosotros frente a un ellos. Y es la estigmatización que hemos hecho en el norte global frente al inmigrante, frente al diferente, frente a todo lo que consideramos como diferente a nosotros. Y los ejemplos han sido el Brexit, Trump en Estados Unidos, Vox en España, Meloni en mi país. En América Latina, estos neopopulismos pasan por el extractivismo autoritario a los discursos de mano dura, ¿no? Que criminalizan la pobreza, justificando y legitimando, ¿no? La exclusión social y por ende la exclusión económica, cultural, etc. Entonces, la separación, la frontera entre el ciudadano de bien, podemos decir, y el diferente, el subversivo, el marginal o el alternativo, entre comillas. Ahora, evidentemente, hoy en día, en este sistema, en este orden, podemos decir desorden, la resistencia no pasa y no es solamente tomarse el Estado, tomarse las instituciones, ¿no? El poder estatal, y por tomarse entiendo ganar una elección, ¿no? Por supuesto, sino la resistencia hoy en día es también eh, disputar el lugar del discurso, o sea, la resistencia es tomarse el discurso, porque la resistencia de base no debe borrar la frontera discursiva, a la inversa debe reapropiarse de esta frontera discursiva, porque la frontera discursiva es la hegemonía, es el nuevo terreno de la lucha política, y la capacidad de la resistencia de convertirse en contrahegemonía, utilizo las categorías, ¿no? de Gramsci, es mantener abiertas estas fronteras discursivas, porque en este espacio abierto que las resistencias crean, vamos a resignificar los conceptos de democracia, de vida, de modelo sociopolítico, de tecnologías, por supuesto, etc. Entonces, en este sentido, mientras el status quo, las fuerzas capitalistas neoliberales, ¿no? Roberto ha hablado de Musk, los oligopolios tecnológicos, el capitalismo digital, etcétera, utilizan hoy los algoritmos de perfilación o los algoritmos de recomendación para controlar, para vigilarnos. Los movimientos sociales, los colectivos, todo lo que entendemos como resistencia, como oposición, deben utilizar la tecnología, los ecosistemas digitales, ciencias artificiales, para establecer un proceso de soberanía comunicativa. Entonces, no solo la soberanía, ¿no? De la cual nos hablaba Roberto, tecnológica, alimentaria, de los datos, etcétera, sino también una soberanía de la narración, del discurso, de resignificar esos discursos y enfrentarlo al discurso hegemónico del orden dominante para erosionar claramente la narrativa, ¿no? Que desde siempre nos han impuesto, decimos, las grandes potencias o los imperios. Entonces, en el momento en que las resistencias de base logran apoderarse de esta frontera discursiva y logran resignificar en estas fronteras abiertas estos conceptos, están creando una contraesfera pública en el interior de las cuales van a visibilizar las realidades, las voces silenciadas y marginalizadas. Y por ende, entonces, frente a esta fragmentación, polarización de las fuerzas, ¿no? Neoliberales, que las fuerzas neoliberales ponen en marcha, porque para ellos es más sencillo mantenernos atomizados, y eso ya veremos, es mucho más sencillo en el espacio digital. Frente a esta lógica y a este mecanismo de acción,
La resistencia de base, apoderándose del proceso comunicativo, lo que deben hacer es crear una política de lo común que debe volver, del cuidado y de lo común que debe volverse como una categoría política de la resistencia. Entonces, evidentemente, si de nuevo intentamos una comparación entre Europa y América Latina, en Europa las resistencias digitales se están enfocando mucho en la privacidad de nuestros datos, ¿no? Porque hemos entendido muy claramente que manejar esto, controlar eso, es controlarnos totalmente, vigilar toda nuestra vida. En el sur global, en América Latina en general, esa resistencia es justamente lo que estábamos comentando con Roberto y antes de empezar esta charla, soberanía tecnológica para América Latina. En ambos casos, de todas formas, tanto en Europa como en América Latina, lo fundamental para crear este contradiscurso a la hegemonía es romper el cerco mediático mainstream, decimos y capitalista. Evidentemente, la desintermediación, la democratización, ¿no? Y las contranarrativas requieren nuevas reflexiones globales y por eso los agradezco, ¿no? Para estos diálogos globales, como lo han titulado. Pero en toda esta dinámica hay una fragilidad muy importante que no tenemos que olvidar, que es la vigilancia es algorítmica, ¿no? Son los algoritmos y la opresión algorítmica, porque la personalización, ¿no? El filtraje de los algoritmos crea una barrera que definimos como silos de identidad o compartimientos hermenéuticos, porque estos silos, esas burbujas, ¿qué hacen? Sencillamente ocultan automáticamente, estructuralmente, las posiciones, las visiones, los discursos diferentes y tienden justamente, ¿no? Con la profilación, con la personalización, tienden a fortalecer nuestras visiones, nuestros discursos, nuestras posiciones. Por eso hablamos de silos de identidad, porque cada quien está sencillamente encerrado en una burbuja polarizada y no nos abrimos al diálogo con los otros. Y esto es muy sencillo hacerlo en los sistemas digitales, ¿no? Entonces, esto es el llamado sesgo de confirmación. Se confirman solamente nuestras opiniones, nuestras visiones, erosionando el espacio dialógico, que también puede ser un espacio digital, un espacio virtual. Entonces, la lógica operativa de las plataformas y de los ecosistemas reproducen y amplifican las jerarquías de poderes que encontramos en los espacios físicos, porque la opresión algorítmica incluye las voces marginales, todas las voces diferentes, y las excluye sometiéndola a una marginación estructural programada. Esta opresión algorítmica se junta a la vigilancia, ¿no? del capitalismo digital, porque la certeza algorítmica favorece una lógica de la plusvalía del comportamiento y esto desplaza el eje de la confrontación, del diálogo democrático hacia la sencilla ganancia. O sea, para ellos lo que es importante es el tiempo en la plataforma o en el Facebook o en las redes sociales. Y lo más sencillo es hacernos quedar allá con discursos de odios, con discursos polarizantes, porque estos cautivan mucho más la atención, porque más tiempo estamos allá, más tiempo, más para ellos se genera un flujo y se genera evidentemente no ganancia. Entonces, evidentemente, para poder resistirnos a esto, podemos combinar dos acciones, dos ejes. En primer lugar, la resistencia deben actuar como mediadoras de significados y de narrativas. O sea, deben transformar las burbujas de identidad, de esos hilos de identidad, en puentes de conexión dialógicas apoyadas en infraestructuras digitales
capitales cooperativas que se fundamentan o que se anclan a formas de gobernanza transparente. Sabemos que esto no es sencillo porque los grandes oligopolios digitales nunca lo van a permitir, pero para esto son fundamentales, ¿no? Las plataformas alternativas y para esto la soberanía tecnológica, ¿no? de países que tienen una visión diferente. Aquí el reto es muy importante y es despolarizar la diferencia. Más logramos despolarizar lo que es diferente, más estamos enfrentándonos a la narrativa del capital digital y del status quo, ¿no? De la hegemonía, que a la inversa quiere crear el enemigo, y el enemigo es quien es diferente, claramente a la visión del orden global. En segundo lugar, el segundo eje que se puede considerar hace referencia al hecho de que las resistencias deben erosionar el discurso hegemónico, el discurso dominante, creando una contranarrativa que debe ser entendida como un proceso de coevolución. Un proceso de coevolución que evidentemente debe juntarse o anclarse a la perspectiva de la memoria biocultural y de los modelos económicos o socioeconómicos, que son los modelos de la socio-bioeconomía. En estas dos perspectivas, memoria biocultural y socio-bioeconomía, me conecto, ¿no? A lo que Roberto ha mostrado en la última diapositiva. Soberanía alimentaria, la memoria, ¿no? las prácticas comunitarias, ancestrales, etc. Evidentemente, esta contranarrativa centrada o de todas las perspectivas es capaz de contrarrestar la narrativa hegemónica, de ir erosionándola y entonces evidentemente de reapropiarse del espacio dialógico y de la frontera discursiva, porque en esta contranarración la memoria biocultural se vuelve el terreno de la lucha política. Si olvidamos de nuestra memoria y más aún en América Latina, ¿no? La cosmovisión, la ancestralidad, etcétera, estamos arrodillándonos a lo que los oligopolios quieren, que es la estandarización, ¿no? la uniformación total. Entonces, memoria biocultural como terreno de lucha política, soberanía, y aquí entiendo todo, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, etcétera, como acto de liberación, y aquí retomo Freire, ¿no? La liberación de la opresión de verdad, y el modelo socio-bioeconómico como símbolo de la regeneración del sur global, de la autonomía total y plena del sur global. Y aquí, por supuesto, lo que Roberto también estaba diciendo, ¿no? Una alianza en bloque de América Latina, una cooperación regional de América Latina, evidentemente va a crear una contrabloque hegemónico que logra seguramente aislar los imperios dominantes en esta situación de desorden, ¿no? Donde no hay de verdad un equilibrio o una fuerza de un imperio, entre comillas. Entonces, todo esto converge en la posibilidad de construir modelos o sistemas de gobernanzas democratizadoras multiespecies que surgen de abajo para arriba, entonces nacen y se desarrollan desde los territorios y crean puentes con la memoria, ¿no? Con la narrativa, de los ancestros hacia las generaciones futuras. Trazar, justamente utilizando el discurso, justamente utilizando, ¿no? la comunicación y las tecnologías, se va a trazar un dibujo, podemos decir, de y para un futuro más justo. Muchas gracias. Creo que estuve en el tiempo. Muchas gracias, Lucía. Sí, muy bien.
recordando y les cuento que hace algunos años tuvo Lucía la generosidad de prologar un libro que titulé Indemocracia, donde precisamente abordaba en parte este tema del discurso. Y estaba pensando también en el rol de la educación, ¿verdad? Y me acordaba eh, de Pierre Bourdieu y de Basil Bernstein, cuando habla de los distintos, este último sobre todo Bernstein, de los distintos códigos de lenguaje y cómo la escuela trabaja en un tipo de código de lenguaje elaborado y muchos de los niños y niñas de sectores populares han sido socializados en un código de lenguaje restringido. Entonces, este diálogo, ¿cómo producir el diálogo? Bueno, agradecemos mucho. Viene mi bisnieto, me viene a mostrar su... Se corta tu internet, Edgardo. Debe ¿Aló? se se corta tu internet, debe ser por la llegada de tu bisnieto. Puede No, ser, voy no, a... está muy bien. No, está muy bien, no Ya. soy tan Se lo concuerdo. escucha, no, se lo escucha muy bien, Ah, Juan. soy yo el que estoy escuchando mal entonces. Ah, ok. Gracias a Roberto y a Lucía por la gentileza que han tenido de compartir con nosotros ahora eh, en esta primera sesión de este seminario. Entonces, tal como lo habíamos dicho, abrimos el espacio para el diálogo, el encuentro, la reflexión, la pregunta, la respuesta tal vez. Pueden ir levantando sus manos y vamos con Juan aquí que me ayuda a dar la palabra. Quien Gracias, quiera partir. Edgardo. Solamente recordar que las personas que quieran recibir nuestra invitación pongan en el chat sus datos particulares para enviar información. Y me fijé durante varios iban poniendo sus datos allí. ¿Sí? Bien, amigas, amigos, el espacio es vuestro. Así es que adelante. Cuando yo hacía clases, hacía una... Ahí, muy bien, ya no voy a contar, porque Alicia levantó su mano. Muy bien, Alicia, adelante. Sí, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, en primer lugar, una enorme felicitación a los dos colegas con sus presentaciones, porque realmente clarifican, componen nuevas perspectivas, nos hacen pensar y nos dejan algunos interrogantes. Es decir, exactamente el rol pedagógico que debe tener un educador, ¿no? La verdad, muy sinceras felicitaciones, en primer lugar. En segundo lugar, pensar, por supuesto, en las dificultades del campo educativo en esta realidad, que es mi campo, como el de Edgardo, ¿no? Es decir, de hecho, las dificultades las conocemos. En realidad, estoy empezando a pensar en dejar de estar con alumnos y quedarme con escribir, leer y estudiar, porque las preguntas son extraordinariamente difíciles, las demandas de los chicos jóvenes, y las respuestas son muy difíciles. Es decir, es como que uno encuentra dificultades e incapacidad en responder aquellos desafíos que nos presenta el mundo de hoy, ¿no? Y la complejidad que aquí muy bien se ha mencionado, aparte de complejo, desorden. Este desorden, ¿no?
que me parece muy interesante cómo lo han encarado. La pregunta a los dos colegas sería, ¿de qué manera ven ustedes el campo de la educación metido en estos campos? Yo ya sé que la educación generalmente está inmersa o descrita dentro de lo cultural. Sin embargo, en el campo cultural, la educación tiene un rol muy específico, que es la de transmisión de conocimientos o de valores o etcétera, por un lado, que es la definición tradicional, y la construcción conjunta de nuevos mundos, nuevas visiones y nuevos valores, que es exactamente el desafío de estos tiempos y de este desorden. Sería de cómo, la pregunta ahora, de cómo la educación ante este desafío, que es también una enorme posibilidad, yo me doy cuenta perfectamente de eso, el desorden nos da posibilidades. Un orden rígido nos limita, nos estructura, nos atemoriza, ¿no? ¿De qué manera podemos encajar o podemos trabajar en este desorden? Eh, ¿Qué tipo de, digamos, de dimensiones y perspectivas nos ayudarían a estructurar estos dos excelentes compañeros? Gracias. Gracias, Alicia. Muy bien. ¿Quién de los dos compañeros expositores quisiera partir? Está fácil. ¿Cómo era? Espera. Bueno, si quieren, voy yo. Alicia, mil gracias. La educación juega para mí un papel fundamental, porque, bueno, lo he llamado, ¿no? Como concepto varias veces en esta rápida presentación. La educación puede colonizar, la educación puede ser hegemónica a servicio del orden del status quo. La educación puede ser también el lugar donde vamos a construir estas contras de resistencia, solo los discursos de resistencias, y más aún también en los espacios digitales. No es sencillo, como tú lo estabas diciendo, es un desafío muy grande porque los ecosistemas digitales, las inteligencias, llamadas inteligencias artificiales, están programadas para homologarnos y para bajar cada vez más el pensamiento crítico, porque evidentemente, ¿no? Chat GTP y todas estas cosas, la inteligencia generativa baja mucho la reflexión crítica. Sencillamente hagamos el copia y pega, como dijo Noam Chomsky, y ahí termina un ensayo o un escrito, una tarea en la escuela. Pero desde la educación podemos hacer aprender cómo utilizar de manera crítica los ecosistemas digitales, cómo utilizar de manera crítica las tecnologías, las inteligencias artificiales para que se vuelvan espacios o que sean nuestras herramientas desde la academia, desde las escuelas, desde los movimientos alternativos, como desde una educación crítica a los ecosistemas digitales podamos realmente construir un discurso contrahegemónico. Entonces, para mí, sí, la educación crítica, obviamente, tiene un papel fundamental, porque si no educamos a dialogar y a reflexionar y a utilizar las nuevas herramientas de manera crítica, evidentemente no logramos contrarrestar el poder de la hegemonía dominante. Gracias, gracias Lucía, muy bien. Roberto, quisiera Sí, agregar algo. yo levanto mi mano analógica porque todavía me resisto a... Muy bien, Pero, eh, a ver, yo escuchaba atentamente la presentación, la reflexión de Lucía, donde yo escuchaba el testamento de herencia que nos dejó toda una generación que ya ha pasado, Habermas, Foucault, Gramsci, bueno, Chantal que aún está, pero hay
aquí hay mucho que reflexionar sobre aquello que nos dejaron, porque justo saqué No, un no, texto sí, de sí, no sé. Buenaventura de Si Sousa, lo hacemos juntos, de es que no hay ningún descolonizar, digamos, problema. El documento de Sousa que no parte está un mal prefacio traducido. diciendo, vivimos en tiempos de Entonces se va a preguntas cortar. fuertes y de respuestas débiles. Y yo Lo creo Sí, pasé que a Word eh, y es al algo, pasarlo a Word se come los hay bordes y un, esas cosas. Perdón, Juan, Juan, está Juan, prendido tu tienes prendido micrófono. sí, abierto el micrófono. eh, hay una, yo creo que la reflexión de hoy respecto de nosotros cuando tendemos a hablar de educación pensamos inmediatamente en un aula, ¿ya? Y el rol del profesor y de los alumnos, pero si un poco volvemos a Freire, eh, la educación es un continuo callejero. Y ese continuo callejero ahora tiene una calle cibernética, una calle digital, ¿ya? Que son todos estos medios que, que nos golpean todo el día y que hacen de que algunos textos se omitan sutilmente y nos cambian la historia. ¿Mm? Nosotros que estaba pensando en el Museo de la Memoria que hay en Santiago, ¿ya? Y yo me pregunto cuántos jóvenes habrán ido a ese Museo de la Memoria, cuántos entenderán lo que ocurrió. Eh, pero por otra parte, tenemos medios de comunicación de masa como son los chats, Instagram, eh, TikTok, X o Twitter, ¿ya? Que están constantemente bombardeando, ¿no? Pero que también yo digo son bastante traidores, ¿eh? Porque eh, aquí está ocurriendo algo que es anecdótico y que los que vivimos en Chile lo podemos ver que a, a más de un mes de instalado el nuevo gobierno no ha podido llenar todos los cargos de las subsecretarías regionales y los gobiernos subnacionales porque a todos los posibles han dicho algo contra los que están en el gobierno. Entonces se provoca esto es patético, pero la verdad que da cuenta, digamos, de cómo estos medios traicionan el sentir de las personas y la voluntad política, ¿ya? Porque a cada uno que se presenta le sacan un historial de chat y de opiniones en contra, entonces lo tienen que sacar. Y esto está provocando una sutil suerte de desgobierno en regiones, porque no hay representantes para salud, etcétera. Bueno, esa es la anécdota, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que nosotros deberíamos, digo nosotros, no sé, los que tenemos cierta corriente de opinión, tener una posición más activa en la educación digital, ¿ya? Intentar también densificar con nuestras propuestas estos espacios, porque hace ya por lo menos más de 10 años, 15 años o 20, el aula dejó de ser solamente el instrumento de educación y, y la cultura a veces se va esfumando porque no hay un sentir claro de qué es lo nuestro, ¿ya? Antiguamente eso estaba muy claro porque se socializaba a través de Hollywood, ¿ya? Y, y la gente sentía que eso eran los buenos y los malos y estaba muy claro. Hoy día eso no está claro, pero hay un espacio en que el enemigo pasa a ser el desconocido que te insulta a través de las redes. Entonces, somos todos contra todos. No hay un orden, debería haber alguna suerte de estructura de discurso que permitiera alinear en alguna forma todo lo que estoy diciendo es absolutamente utópico, ¿ah? Pero la verdad que eh,
debería haber un espacio donde ciertos lineamientos, ciertas afirmaciones fueran sistemáticamente ordenadas, porque los jóvenes están un tiempo en clase, están distrayéndose en clase, están en el aire, pero después llegan a la casa o durante el trayecto de la misma clase, se están educando a través de estos medios. Son estos medios los que están educando y están educando en la inopia, en la ignorancia y en el odio. Por eso que no es raro que haya este tipo de violencia a nivel escolar, que no es solamente lo que vemos en las noticias en Estados Unidos, en todas partes, ¿ya? Entonces, esta educación del odio de alguna forma tiene que ser reprimida y reeducada y reconducida eh, a través de una cultura de paz, de futuro, etcétera. Y ese rol yo siento que hoy día está vacío, está desocupado, no existe, no hay un plan. ¿Mm? Estamos hablando, yo me estoy escuchando hablar y estoy pensando que no sé cómo hacerlo, pero ya, pero, pero siento que ese es el espacio que hoy día hay que ocupar, que es Muy el bien, espacio que tienen los jóvenes. Permiten muy añadir bien. Gracias. unas palabras a lo que estaba diciendo Roberto. Roberto, no Sí, es utópico lo que estás diciendo. Tú dices que te escuchabas, pero no sabías, ¿no? cómo solucionar esto. Mira, bueno, tienes razón en retomar, tenemos que retomar y tenemos que volver a hacer entender a los jóvenes, a los estudiantes, todo este planteamiento de la escuela de Frankfurt, porque el planteamiento crítico hacia los medios de comunicación, porque lo que antes era el planteamiento crítico eh, contra de las industrias culturales, ¿no? Hollywood y el Star System y todo esto se puede reactualizar en lo que son ahora los ecosistemas digitales, las inteligencias, etcétera. No es que no hay un orden, el orden del oligopolio o de los grandes, de las grandes industrias no tecnológicas es mantener el desorden, pero es aparente, porque nosotros nos sí, polarizamos con lo que tú decías, el lenguaje de odio, comentamos, polarizamos, lo que yo he dicho son siglos de identidad, pero para ellos sí está muy claro el orden. O sea, estos medios están diseñados de estas formas, porque más nosotros perdemos tiempo en el desorden, en lo que nos parece el desorden, más para ellos es ganancia. ¿Cómo lo vamos a reordenar? Decimos, hay intentos, si no es sencillo, pero hay muchas plataformas que son plataformas alternativas que están haciendo entender de manera más crítica, ¿no? El riesgo para los jóvenes de quedar solamente en una información o en una comunicación digital. Se necesitaría, por supuesto, más hibridación entre lo real y lo digital. Y aquí, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, los museos de la memoria. Por supuesto, los más jóvenes no están acostumbrados a ir al museo, visitar un museo ni una biblioteca, etcétera, pero sí todo lo que está en este museo, toda esta memoria se podría transferir en una plataforma digital, porque ellos están más acostumbrados a conocerlas desde allá. Entonces, eso era lo que yo estaba diciendo, soberanía de los procesos comunicativos, de la frontera discursiva y soberanía tecnológica. También quiere decir esto. O sea, vámonos reapoderándonos desde esta perspectiva crítica y ahí cae la educación, cae este equilibrio, orden, como tú lo estabas diciendo, utilizando los medios nuevos. O sea, más nos apoderamos nosotros de estos medios y hacemos entender cómo utilizarlos de manera crítica, más podemos ir enfrentando y creando un contraorden. No me gusta mucho orden, pero una contrahegemonía, sí. muy bien. Gracias, Lucía, muy bien. Pidió la palabra Joaquín, se la vamos a dar al tiro, pero antes les voy a dejar plantear una pregunta que hizo Lila en el chat.
Lila dice, ¿cuáles serían los retos que a nivel global los países de América Latina enfrentan para generar una soberanía digital? Entre ellos, los retos ecológicos, como el uso de recursos y la generación de desechos. Eso lo plantea Lila. Ahí alguno de ustedes podrá referirse a esa pregunta, por favor, después. Joaquín, tienes apagado tu Ya micrófono, voy a Joaquín. abrir el... ¿Qué tal? Bueno, lo primero ha sido un auténtico placer escucharos. Eh, Participo de los referentes de esta generación que ha hablado. Me he educado en el pensamiento crítico a través de los cauces que nos estabais abriendo, ¿no? Eh, por ejemplo, Habermas, ¿no? Y la esperanza de que fuera posible una revolución a través del diálogo, que al fin y al cabo entronca con la pedagogía de Paulo Freire, ¿no? Y que se hizo realidad. O sea, quiere decir que no es una cuestión pura teoría, es una praxis, ¿no? Es una praxis. Y también, por supuesto, eh, pues con la herencia que nos han dejado los movimientos sociales en América Latina y también en España, porque hemos ido de la mano durante décadas, eh, acerca de la necesidad de reconectar una y otra vez con las culturas populares, con eh, el sujeto revolucionario que a través de la democracia también se puede expresar, ¿no? Yo creo que eso lo demostró en Chile Salvador Allende, nadie se olvida de esa generación, y creo que volverá a ocurrir, ¿no? Estoy seguro que volverá a ocurrir en nuestra historia próxima. Espero que no sea a largo plazo, pero al mismo tiempo soy consciente, lo veo todos los días. Mientras ustedes hablaban, yo estaba preparando tareas para las clases de mañana eh, con mis estudiantes de enseñanza secundaria. Y lo que yo compruebo todos los días es que queremos conectar, pero ahora mismo hay una evidente ruptura. Hay una evidente ruptura entre las élites que se han beneficiado de las oportunidades de la educación pública, ¿no? Nos hemos beneficiado de esas oportunidades y clases populares que ya no tienen esperanza ni creen en la meritocracia, ni creo yo que se les pueda seguir engañando, ¿no? Con ese trampantojo, ¿no? Si estuviéramos en el barroco, hablaría que lo que hay a nuestro alrededor es una cultura del desengaño popular, ¿no? Una cultura popular del desengaño. Porque ya digo que no solo en Estados Unidos, donde es evidente, eh, eh, sino que en todo el norte global, pues la educación ha agrandado las diferencias sociales, no las ha disminuido, las ha agrandado. El sistema educativo ha agrandado las diferencias sociales. Cuando yo escuchaba a Edgardo hablar de la diferencia entre códigos, yo ya no veo que eso tenga vigencia, ¿no? Creo que lo que sí que tiene vigencia de Bernstein es el aviso de que hay una desconexión entre las culturas populares y las culturas elitistas, ¿no? De manera que es difícil que se entiendan. Pero no creo que porque unas utilicen el código elaborado y las otras un código disminuido, recortado, restringido. No, es que las culturas elitistas eh, piensan que están allá arriba por sus méritos. Es lo que nos ha hecho crecer, nos ha hecho creer el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo nos ha convencido de eso. Pero ya digo que a las personas con las que yo comparto mi vida, pues ya no se engañan de esa manera, están desengañadas. Eh, y para conectar, pues, bueno, se lo voy a poner un ejemplo. Yo he participado, tuve la oportunidad de salirme del sistema educativo cuando estaba ya en la universidad y marcharme a participar en la Revolución Zapatista.
estuve participando en la Revolución Zapatista porque creía que de esa manera iba a ser más fiel a mis ancestros. Y lo cierto es que lo que ha quedado de la Revolución Zapatista es un discurso contrahegemónico, ¿no? Creo que Boaventura de Santos es el representante de ese discurso contrahegemónico, pero nos hemos olvidado de lo que significó realmente el zapatismo y la revolución popular que encabezó en toda América Latina, ¿no? El empoderamiento de los pueblos originarios, del campesinado, de las personas afrodescendientes, eso era lo importante, no el discurso, sino los hechos, ¿sabes? Entonces, pues nos tendremos que plantear ahora qué revolución hay en lontananza que dé la réplica a la ultraderecha globalizada, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, significa, por ejemplo, que le asignemos el valor que merecen a los capitales con que nace nuestra gente. Nuestra gente nace con un capital, ¿no? Ya no es el capital cultural del que hablaba Pierre Bourdieu. Cuando Pierre Bourdieu hablaba de capital cultural, estaba refiriéndose a la herencia de la Europa imperial e imperialista. Una ilustración que legitima el poder imperial de las potencias que ya están en declive, ¿no? Como nos ha explicado perfectamente Roberto, ¿no? Entonces, eh, eh, de lo que se trata es de reconocer el valor de esas culturas, no solo las culturas originarias, también las culturas populares en zonas urbanas, que nos está exigiendo democratizar el acceso y para eso utilizan ya los medios sociales. O sea, los medios sociales son una manera de democratizar el acceso. Otra cosa es que nos gusta el resultado de lo que ha ocurrido, nos disgusta. El uso de los medios sociales, que tal y como está ocurriendo, nos disgusta, porque hace a la gente más manipulable, sí, pero no más manipulable que con los medios unilaterales de comunicación. Entonces, también era muy manipulable. Lo que provoca es que haya una, un discurso caótico en apariencia, ¿no? Vemos a nuestro alrededor caos, ¿no? Porque participa mucha gente en los medios sociales. Entonces, como decía Lucía, aunque nos disguste, la inteligencia artificial es una herramienta que tendremos que usar, ¿no? La propuesta que yo hago es hackear la inteligencia artificial, ¿no? Esa es la propuesta que hago. Y me voy a callar porque me estoy extendiendo demasiado. Mi pregunta es esa. ¿Qué hacemos con esas herramientas y con la realidad que tenemos para convertirla de nuevo en una revolución popular, ¿no? Gracias, Joaquín. Muy bien. Entonces, les pediríamos a nuestros dos ¿Puedo expositores que... Sí, solo sí, espero. profundizar una pregunta que le hizo Irma? Eh, un minuto. Ya, adelante, Juan. Discúlpame, Edgardo, era para profundizar. Eh, junto con felicitar a Lucía y Roberto, ha sido profunda vuestras reflexiones y muy agradecido a la participación de cada uno del resto de los participantes, me parece extraordinario. Solo en la línea de lo que plantea Irma Lila sobre el tema de la soberanía digital. Yo creo que es un tema central hoy día, el tema de la soberanía, ya lo decía Lucía también. ¿Por qué al mundo progresista, y algo te hacía esa pregunta anteriormente, Lucía, por qué al mundo progresista le ha costado tanto integrar o hackear, como dice Joaquín, las tecnologías en general y hoy día la inteligencia artificial? Tenemos un problema político, psicológico quizás, pero nos cuesta. Y a la derecha no les cuesta nada. Y abusa y usa y abusa de las tecnologías brutalmente. Y avasalla a las personas manipulándola y también controlándola. Avasalla a la democracia manipulándola y también controlándola. Y el mundo progresista de izquierda va detrás. Lo dejo hasta allí para vuestra reflexión. Gracias, Juan. Muy bien. Bien, entonces está
la pregunta de Lila y el planteamiento que también contenía una pregunta de Joaquín. Así que damos la palabra a Lucía y luego a Roberto. Lila Gracias. levantó su mano también, así que después que Lucía se refiere a lo que le hemos solicitado, y antes que intervenga Roberto, daremos el espacio a Lila. Ok, gracias. Bueno, voy a intentar crear como un hilo, ¿no? Una respuesta que pueda un poco abordar todas las preguntas. Empiezo por la última, ¿no? Lo que decía Juan, porque al progresismo, a la izquierda no, nos cuesta utilizar o apoderarnos de estos medios nuevos. Porque evidentemente creo que al comienzo creo que no hemos entendido mucho el potencial que a la inversa podían darnos estos medios, pero también es una cuestión sistémica. Los grandes oligopolios aprovechan de las banderas progresistas para su washing, su lavado, ¿no? El woke, el wokeísmo y todas estas cuestiones que se están debatiendo a nivel cultural. Entonces, nos hemos hecho enredar mucho en este mecanismo, que es el mecanismo del nuevo capitalismo, ¿no? Del capitalismo progresista, etcétera. Y ahí tenemos que hacer una reflexión, porque nosotros mismos como progresistas hemos perdido mucho también esta universalidad que un tiempo caracterizaba la visión progresista, la visión de izquierda, por lo menos en el norte global, entre comillas, ¿no? Haciéndonos llevar y jugando o haciendo el juego de los grandes capitales. Quizás tenemos que retomar esta visión universalista que era propia del progresismo y de la izquierda y ahí empoderarnos también sobre el utilizo más adecuado y correcto de estos medios. En referencia a las otras preguntas, soberanía tecnológica, ¿qué es los desafíos para América Latina? Un primer desafío grande, no solo para América Latina, para los sures del mundo, es rellenar el vacío, el gap cultural, infraestructural, tecnológicos, porque tenemos aún muchos territorios que tienen problemas, ¿no? de electricidad o problemas donde no le llega la conexión, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, esto es uno de los primos grandes desafíos para poder rellenar los problemas, decimos, estructurales. ¿Y qué es lo que falta en términos de soberanía? Ahí ya lo veo en un nivel macro, voluntad política. Hasta que no hay la voluntad de los líderes políticos de no depender de los grandes capitales, de no depender de los grandes oligopolios, de tener sus propios eh, empresas, decimos, ¿no? Nacionales, que manejen los datos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el desafío más grande y eso era también el grande desafío del por qué no arranca definitivamente la cooperación regional en América Latina, porque no hay la voluntad política de empujarse en este sentido. Y esto para la cooperación, para la integración regional y también para la tecnología, porque hay muchas cuestiones políticas, ¿no? No solo económicas, pero hay muchas cuestiones políticas que le conviene probablemente depender del grande norte y de estos grandes capitales. Cultura popular y sujeto militante, creo que era una visión que nos dejó Joaquín. Por supuesto, la educación debe retomar su visión y su misión fundamental, su función fundamental, que es la de crear ciudadanos. Y antes que todos ciudadanos que sepan
resistir y que sepan críticamente reflexionar y también, ¿no? No actuar de manera pasiva. Y esto en todos los ámbitos, más aún con las tecnologías, porque creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? El método más sencillo ahora para manipular cualquiera. ¿Y qué hacemos con estas herramientas? ¿Qué hacemos con estas herramientas? Convertémoslas en una herramienta de resistencia. Desde la cultura y desde la educación tenemos todas las capacidades, todo el capital, ¿no? Humano, social, intelectual para entender cómo transformar estas herramientas en un mecanismo de resistencia y no solo de homologación. Muy bien, gracias. Gracias, Lucía. Entonces vamos a darle la palabra a Lila y allí vamos, después de Lila, a ofrecerle la palabra a Roberto. Gracias, compañero Edgardo. Sí, pues básicamente lo que quería era también como complementar un poquito esta pregunta que hacía, ¿no? Sobre todo en esta preocupación, pues sobre estos retos, ¿no? Ya hemos como tenido algunas experiencias de algunos gobiernos del sur global que justamente buscan, ¿no? Tornar hacia al software libre, a tecnologías de código abierto, ¿no? Y esto pues ya se ha visto en Honduras, en Ecuador, ¿no? En Brasil, ¿no? Incluso en Venezuela, ¿no? Que pues han como que buscado, ¿no? Que justamente como apoyar este tipo de tecnologías y obviamente pues apuntando a esta soberanía digital, ¿no? Que como ya bien lo comentabas, Lucía, pues creo que América Latina tiene como esa, pues digamos, esa a buscar esta Gra- soberanía digital más que regularla o ver exclusivamente todo este tema de la privacidad como ocurre en el norte global, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, mi preocupación también iba como en torno a la parte de la cuestión ecológica, ¿no? Que bueno, hoy por hoy también se está avanzando un poquito en este tema de los derechos, ¿no? De la naturaleza. Entonces, cómo, digamos, pues eso se puede combinar un poquito con esta avanzada, ¿no? De la soberanía digital, tomando en cuenta que pues también el uso de estas tecnologías, pues justamente hace un uso intensivo de los recursos también naturales, ¿no? En cuanto a, digamos, territorio, ¿no? Como también, pues minerales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era. Gracias, Lila, muy bien. Roberto, y Bien, luego Grecia Ruiz y posteriormente Alicia. bien. Bueno, yo creo que a la base de todo esto están los recursos. Eh, tenemos, hay una dualidad estoy pensando respecto de esta división de las áreas progresistas y de las derechas. Eh, y es que las derechas representan los intereses económicos del capital. ¿Mm? Por lo tanto, todo partido de derecha lo que defiende son intereses. Y los sectores progresistas, la izquierda, siempre nos hemos dividido porque tenemos propuestas, ideas y formas de futuro relativamente diferentes. Entonces nos peleamos por nuestra idea, nos peleamos en nuestra ideología. En cambio, nuestro contendor no tiene, la única ideología que tiene es la de rentabilizar el capital. Por lo tanto, a la hora de alinearse es prácticamente natural. ¿Ya? Y eso lo vemos, estaba pensando, cuando escuchaba a Lucía, estaba pensando esto que te dijo del orden en el desorden que planteaba. Es paradojal que al día de hoy, después de haberse hecho las elecciones hace ya varios días en Perú, aún no hay un resultado. Y la paradoja que comentan los periodistas dice, bueno, pero ¿cómo es posible que sin haber un resultado político la economía esté tan bien?
Y eso en realidad tiene una respuesta que es relativamente simple. O sea, el capital se mueve independiente de las decisiones políticas que existan. O sea, podrían no resolverse las elecciones en 3 meses más y el capital seguiría trabajando. ¿M? Por lo tanto, mientras haya desorden político en el Perú, va a haber un orden en los intereses del capital. ¿M? Y de alguna forma, bueno, habían creo que 32 dos candidatos. O sea, entonces, nosotros podemos ver, digamos, como este caso de uso, digamos, eh, donde efectivamente no hay un consenso, no hay una estructura política, no hay una línea, pero sí está muy claro qué es lo que hay que hacer. Hay que rentabilizar el capital. ¿Ya? Respecto de cómo avanzar en el tema de las comunicaciones, yo recuerdo que a fines de los 90, a principios de los 2000, hubo todo un proyecto en Chile de generar ciudades iluminadas. Con esto se quería decir, digamos, de que iba a haber internet free en determinadas ciudades y se exploró y se hizo la prueba en 2 o 3 ciudades en el norte, Salamanca creo que era una, eh, pero no prosperó. De alguna forma no prospera porque efectivamente para las grandes empresas el tener software, perdón, tener comunicación libre es un costo marginal, porque ya las redes están prácticamente instaladas y con los subsidios estatales, etcétera, eso se financia. El punto es que eso deja pie para abrir nuevos canales de información. ¿M? Y esos canales de información deberían ser los canales generar canales de información. Hoy día, por lo menos, el caso de muchos alumnos en la universidad con los que converso y yo mismo, me nutro de información y de noticias a través de Internet o de YouTube o de cualquier medio, porque las noticias oficiales muestran una realidad de televisión, de estos canales que se transmiten por estas vías que podríamos llamar comillas informales, pues no están dentro de la parrilla pública, que paulatinamente la gente se ha ido desplazando